Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video sobre ejercicios de algoritmia y programación implementados en Java. Pero en general podrían implementarlo en cualquier lenguaje porque aquí digamos que damos las bases de cómo debería estructurarse el algoritmo. En esta oportunidad vamos a abordar lo que corresponde a los números aleatorios. Pero más que resolver el ejercicio, me interesa que entiendan la parte matemática de lo que sucede al momento que queremos generar un número aleatorio en un rango de valores. Entonces, en esta oportunidad vamos a realizar el ejercicio de cómo revolver una baraja. Pero empecemos con la parte teórica. Cuando tenemos números aleatorios, tenemos que pensar que los lenguajes de programación generan números que en realidad no son totalmente aleatorios, sino que son pseudo aleatorios. Se generan a partir de una fórmula interna que a través de la simulación y con algunas iteraciones permite que se vayan dando un número decimal en el rango de 0 a 1. Es un rango abierto, es decir, que ni el 0 ni el 1 se generan. Entonces, a partir de esos números decimales, tenemos que hacer una operación matemática para tener un número en el rango que nosotros necesitemos. Normalmente los lenguajes de programación tienen la función que permite generar un número aleatorio decimal en el rango de 0 a 1 y también que permite la conversión en un rango, digamos, a nivel de enteros. Pero quiero que en este video ustedes entiendan qué es lo que sucede por detrás en esa generación. Entonces teníamos un número aleatorio decimal. Hay una fórmula que debemos tener en cuenta cuando nosotros queremos hacer una conversión de un número decimal, un número con punto, convertirlo a un número entero. Entonces tenemos la siguiente fórmula, que el número aleatorio que nosotros queremos generar debe responder a la fórmula límite inferior más el rango que necesitamos más 1 por el aleatorio decimal. Esa es la fórmula que nosotros normalmente vamos a implementar cuando necesitemos generar un número entero en un rango. ¿Cuál sería, digamos que algo a considerar? Que como estamos aplicando una fórmula con valores decimales, con punto, debemos convertirlo después de haber hecho toda la operación, debemos convertirlo a entero. Entonces, después de haber aplicado toda la fórmula anterior, la convertimos a entero y ya tenemos el número que nosotros necesitamos para abordar. Es decir, que si nosotros necesitamos generar un número aleatorio entre 1 y 100, la fórmula sería 1 más el rango que necesitamos, que sería 100 menos 1 más 1 por el aleatorio decimal. Recordemos que el aleatorio decimal nos lo da el lenguaje de programación en el rango de 0 a 1. Si quisiéramos generar el número aleatorio en el rango 20 a 50, sería número aleatorio igual 20 más el rango, que sería 50 menos 20 más 1 por el número aleatorio que nos da el lenguaje de programación. Si nosotros revisamos a mayor profundidad la fórmula y más donde tenemos el más 1 que estamos añadiéndole al rango, ahí lo que estamos proporcionándole a la fórmula que pueda abarcar el límite. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que queremos un rango del 1 al 10, si hacemos 10 menos 1 sería 9. Pero también quisiéramos que se generara el número 10. Entonces ahí estamos dándole la cobertura a ese número del límite. En este punto nos vamos al lenguaje de programación y hagamos la equivalencia de esto mismo. Entonces, en nuestro lenguaje de programación vamos a declarar nuestro límite inferior, número 1, límite superior, vamos a colocar que sería el 50. Vamos a generar nuestra fórmula que sería número aleatorio, es decir, límite inferior más. Aquí tenemos que realizar la fórmula primero de tomar el rango. El rango sería límite superior menos límite inferior más 1 multiplicado por el número aleatorio que nos da el lenguaje de programación. En esta oportunidad, Java nos proporciona la clase
math.random es un método static, es decir, que no necesitamos instanciar algún objeto para poder utilizar su valor. Entonces, en este punto tenemos el número aleatorio ya generado en el rango que nosotros necesitamos. Pero debido a que estamos utilizando una multiplicación por un doble, todo esto nos da un doble. Ahora debemos realizar el otro paso, que es convertir toda la expresión a entero. Esto lo podemos hacer con un casting, es decir, todo lo que está aquí lo convertimos a entero. Recordemos que en Java, cuando hacemos esta notación, es convertir entre tipo de datos que se encuentran relacionados. En este caso, un número decimal, es decir, que tenga punto. A través de este casting de doble AIN, lo que hacemos es quedarnos con la parte entera. Podemos hacer varias pruebas, por ejemplo, hagamos unos números aleatorios, creemos en este punto 20 números aleatorios. 20 números aleatorios, los creamos en el rango que se encuentra arriba. Es más, podemos colocar esto dentro del ciclo solamente para visualizar los números aleatorios que en este momento estamos generando. Los colocamos con un print, los separamos con una coma para no hacerlo línea a línea y colocamos aquí que lo muestre en una sola línea. Le damos Shift F6 y especificamos. Aquí vemos que se generó el 41, 17, algunos más, y por acá se generó el 2. No, que queremos verificar que realmente se estén generando todos los números. Vamos a colocar aquí el rango 10 a 15. ¿Qué quiere decir? Que solamente debería estar ese rango, no debería haber nada que se esté desbordando. Aquí tenemos un 15, por acá tenemos un 11, y en esta oportunidad vemos que no se generó el 10. Démosle nuevamente ejecución. Acá se generó el 10, por acá se generó el 15 y evidenciamos que se están dando los números. Obviamente, al ser números aleatorios, no quiere decir de que si vamos a generar 20 números, en esos 20 números se nos van a generar todos los números. No, porque a la final, la forma como se da la distribución interna del generador del lenguaje de programación, que normalmente es un generador pseudo aleatorio y también es uniforme, él hace el control de que realmente todos los números se generen, pero es un control totalmente interno. En este punto debemos saber que esta es la fórmula que deberíamos aplicar para generar un número entero en un rango que nosotros necesitemos. Listo. Entonces, vamos a aterrizar esto aún más en algo de una mejor práctica. Posiblemente en nuestros sistemas no utilicemos mucho los números aleatorios, a no ser de que estemos haciendo alguna especie de simulación. Pero es posible que si tu interés principal son los juegos, allí los números aleatorios se juegan un papel importante. Porque a partir de lo que tú puedas, digamos que en algún momento generar de número, tiendes a colocar una condición del flujo del programa para saber qué vas a generar. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de alguna máquina que está en modo difícil, está en modo fácil, está en modo medio, más que todo, por ejemplo, en las de lucha, ¿qué sucede? Que allí se está generando un número aleatorio que dependiendo de una mayor precisión, por ejemplo, no, se genera un número aleatorio del 1 al 100. Si se coloca en 90, entonces es posible colocarle una dificultad de que el jugador va a tener una mejor precisión para hacer algo. Esto se utiliza mucho, digamos que a nivel de juegos. Entonces, si te interesan los juegos, coloca la atención a los números aleatorios. En esta oportunidad, nosotros vamos a abordar el revolver una baraja. Sencilla, tenemos una baraja de corazones, pero puede ser, digamos, cualquier tipo de elemento o de objeto que necesitemos revolver. Entonces, aquí es una representación, obviamente, a nivel de dibujo y ahora lo aterrizamos en el lenguaje de programación con alguna lista simple. Pero ¿qué debemos tener en cuenta? Que si nosotros tenemos una baraja, tenemos una serie de elementos en el cual, por ejemplo, la primera posición, que viene siendo el índice 0, recuerden que en los lenguajes de programación normalmente la primera posición es el índice 0 y la última posición viene siendo la cantidad de elementos menos 1. En esta ocasión, una baraja de 13 cartas, la primera posición sería la posición 0
y la última posición sería la posición 12. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que si nosotros queremos revolver los elementos, deberíamos tener un objeto separado que es el que nos va a ir recibiendo cada uno de los elementos que estamos seleccionando. En esta oportunidad vamos a tener una baraja revuelta vacía y la baraja principal, que es desde la cual vamos a tomar cada uno de los elementos. Entonces, pensemos en lo siguiente. Tenemos 3 elementos para elegir y en algún momento elegimos un número aleatorio y nos salió que la posición 8 es la que debemos escoger. ¿Qué sucede? Que la posición 8 entonces se va para la baraja revuelta. En ese caso sería el número 9. Y ese número 9 se elimina de la baraja inicial. Ya que tenemos 12 elementos en la baraja. Entonces, a partir de esos 12 elementos, nuevamente elegimos un número aleatorio y lo agregamos a la baraja revuelta. Esto se hace tantas veces hasta que no tengamos nada en la baraja inicial. Es un algoritmo sencillo, pero muy utilizado cuando en nuestro programa nosotros tenemos que tomar, digamos que decisiones o hacer, digamos que algunos flujos basados en la forma de reordenar a través de números aleatorios. Entonces, esto mismo vamos a implementarlo en Java. Nos vamos al código. Procedo a crear una nueva clase principal baraja para realizar todo el ejercicio. Procedo en este punto a crear el método main y pensemos, tenemos una lista de elementos. En este punto podríamos optar por hacer una lista de string, de cadenas, en la cual vamos a añadir la A, 1, 2, 3, J, Q, K. Listo, todo esto tendría cartas. Y voy a hacer un array list. ¿Por qué hago un array list? Porque yo sé que dentro de mi código voy a remover por índice de la lista. Si yo ya sé eso por anticipación, es mucho mejor utilizar un array list que un linked list, por una cuestión computacional de cómo se da la estructura de datos. Entonces voy a añadir a esas cartas, voy a añadir la carta A, voy a añadir los números desde el 2 hasta el 10. Después de esto, por ahí voy a colocar aquí cartas.añadir y le coloco una concatenación con string para que haga la conversión automática. Luego le puedo colocar que añada la J, la Q y la K. Q y la K. Listo, sencillo. Después de eso podríamos hacer una iteración básica para mostrar los elementos que hemos añadido. Un for each sencillo, carta de cartas y lo mostramos en consola. Hacemos un show de una sola línea y mostramos cada una de las cartas y las separamos por coma. Sencillo Shift F6 y evidenciamos desde la A hasta la K. Listo, tenemos nuestros elementos. Recordemos que estoy utilizando letras para hacer una equivalencia con cartas, pero puede ser cualquier tipo de objeto que ustedes quisieran revolver. Lo mejor es tener otra variable con la cual nosotros podamos ir almacenando esos elementos que estamos intercambiando en sus posiciones. En este punto podrás colocar la variable cartas revueltas y creo un array list. Sencillo. Bueno, entonces nosotros tenemos que hacer la iteración o el ciclo siempre que las cartas principales aún tengan al menos una carta. Es decir, mientras las cartas principales no estén vacías, hacemos el ciclo. ¿Por qué? Porque como nuestro objetivo es ir tomando las cartas de la lista principal e irlas colocando en la lista secundaria, tenemos que recorrer e iterar siempre que no tengamos, digamos, las cartas principales vacías. Sencillo. Entonces, en este punto vamos a recuperar los valores de la fórmula. Tenemos un límite inferior y un límite superior. Lo podemos colocar dentro del ciclo.
¿Cuál sería nuestro límite inferior? 0. Recordemos que en Java el índice de las listas y de los vectores empieza en 0. La primera posición es la 0. Entonces, límite inferior, 0. Límite superior sería las cartas existentes, la cantidad de las cartas menos 1. Entonces, como el índice inferior es 0, la última posición normalmente en un vector, en una lista, sería tamaño del vector o de la lista menos 1. Después de esto, generamos nuestro número aleatorio, que en este caso sería la posición aleatoria. Listo. Colocamos límite inferior, colocamos específicamente la fórmula y esto nos debe generar una posición aleatoria. Ustedes se podrán preguntar, pero Belisario, ¿por qué colocamos límite inferior 0? Eso no hace ningún ajuste allí a la fórmula. En realidad no hace ningún ajuste en este caso, pero igual le coloqué la estructura completa de cómo debería ser la fórmula, pero podríamos optar por comentar el límite inferior. ¿Y cómo sería? Sería solamente límite superior menos límite inferior, también lo quitamos. Y aquí ya aterrizamos más la fórmula a nuestro problema actual. Entonces, cuando tenemos la posición aleatoria, podríamos optar por utilizar el método de la lista, que sería para remover por índice. Y este mismo método, aparte de remover por algún índice, nos devuelve el elemento que fue eliminado. Podríamos entonces utilizar cartas revueltas, añadir ese mismo elemento que fue eliminado. Entonces entendamos, lo eliminamos de una posición de las cartas iniciales y lo añadimos a las cartas revueltas. Después de esto, ¿qué podemos hacer? Sencillo, podemos mostrar un mensaje. Las cartas revueltas se encuentran en las siguientes posiciones o en el siguiente orden a la final. Hacemos el ciclo nuevamente, colocamos aquí cartas revueltas y las mostramos en pantalla. Shift F6 y evidenciamos 3KJ6 ahí. Si ejecutamos muchas veces el programa, se da una distribución totalmente diferente. Entonces, realmente quiero que con este ejercicio sepan de que todas esas funciones que normalmente ya están hechas, obviamente tienen su parte matemática por detrás, ya está pensado. Pero es muy importante saber muchas veces las fórmulas que están por detrás. Así ustedes activan esa parte analítica al momento de resolver problemas. Espero que el video les haya gustado. Dale like si fue así, compártelo, suscríbete si no lo has hecho y los espero en un próximo video. Bye bye.